Entonces necesitamos 400 lux sobre el plano de trabajo. Con las luces y las lámparas T5 le dimos 300 luxes y los 100 luxes extra que necesitamos se los dimos como opcional para que cada persona pueda aprenderlo o apagarlo. Bueno, en el área de materiales, cabe destacar que Blue Design se encontraba en el terreno donde se hizo el emprendimiento. Había un caserón rural muy importante que está implantado en el medio donde está actualmente la planta industrial. Siempre hablamos de que lo mejor es mantener una estructura y reutilizarla, ¿verdad? Lastimosamente en este caso no se pudo por la característica de una planta industrial, ¿verdad? Entonces no había mucha forma de hacer eso. Lo que sí se hizo fue una demolición donde se fueron clasificando todos los residuos y se fue haciendo un análisis de qué se tenía, qué se podía donar, qué se podía reutilizar, a quién darle, que es un poco... es sencillo, pero hay que darle un poco de ganas para poder reutilizar o que alguien reutilice esos materiales, ¿verdad? También se acompañó esa separación de residuos de toda la obra, no solo en la etapa de demolición, separando, se ponen basureros separados en las áreas en las que se está trabajando principalmente. Se priorizó la utilización de materiales regionales, sobre todo en los dos casos donde se obtuvieron la mayor cantidad de créditos de materiales regionales, es toda la obra civil, la parte de mampostería, hormigón principalmente, y todo lo que es uso de cemento, ¿verdad? Y el contenido reciclado se fue analizando caso por caso. Ahí hay un ejemplo parcial de lo que era un certificado de uno de los proveedores, en donde se va estudiando básicamente cuál es la característica del material que queremos usar y después definimos por qué usamos uno en vez del otro, por qué elegimos una marca en vez de la otra, sabiendo realmente cuáles son sus características de regionalidad, de contenido en reciclado. Esa separación de residuos se acompaña de toda la etapa operativa, porque la planta ya está trabajando, ya está en etapa de producción plena. Tanto en las oficinas administrativas que se ven en la foto de la derecha, en las áreas de comedores, en las áreas productivas, con la particularidad que hay una cantidad impresionante de residuos que son restos de telas, ¿verdad? La certificación está preparada para que todos los residuos tradicionales se separen, pero una vez que uno está en el proceso de la sostenibilidad se entusiasma y bueno, llegamos a entrar en contacto con un grupo de señoras que hacían colchas uniendo esos restos de tela, entonces se les está donando esos residuos para poder utilizarlo y que no vayan a los vertederos, ¿verdad? Son cosas que de repente ya obviamente no se pueden pedir una certificación porque dependen de las características de cada proyecto, pero son cosas que se pueden ir haciendo por el camino. En este caso también existía una construcción anterior, se hizo la demolición de la construcción y se donó a unas escuelas y a unas iglesias para evitar que vaya a vertederos esos residuos. Existía un plan de gestión de residuos donde se hacía la separación de los residuos durante la obra. Estas eran las charlas que se hacían quincenalmente donde se le demostraba a la gente cómo se realizaba el reciclado. Y también los residuos de la construcción se le daba a empresas recicladoras, o sea que retiraban los materiales en forma separada. Para eso ellos retiraban, se pesaba cada uno de los materiales, ya sea vidrio, yeso, cartones, lo que fuera, y nos daban unas boletas que al fin de la construcción, la empresa constructora como que contabilizó todo eso del total de reciclado y después vamos a ver cuál es el balance y el resultado final de ese reciclado. Mes a mes también se ponían estos estudios, este es del final de la obra en realidad, donde se decía, de acuerdo a ese quilaje que se iba retirando, cuánto se estaba ahorrando en papel, cuánto se estaba ahorrando en vidrio y en los distintos materiales. Como resultado final, acá hay casi 35.000 kilos de material recuperado, lo que representa la generación de todos esos materiales, la producción de todos esos materiales a 163.000 kWh o a 75 metros cúbicos de agua. Como dijo Gabriela, la priorización de materiales regionales, obtuvimos casi un 25% de toda la obra bruta, la obra civil, materiales regionales, son materiales que están dentro de un radio de los 800 kilómetros. Eso implica un menor gasto en combustible fósil que traerlos de más lejos.
priorización de materiales con contenido reciclado. La misma cosa, se analizaron los distintos materiales y se evaluaba cuál era el porcentaje reciclado de cada uno de los materiales. Hay una acotación. Todo lo que fue y es en cualquier obra la parte de separación de residuos, una concienciación continua de todo el personal de obra, que es necesario que sea continua, porque primero, si nosotros no estamos acostumbrados a separar, menos podemos pretender que una persona que no es parte de su cotidiano vivir lo haga, ¿verdad? Entonces, y también porque a medida que pasan las distintas etapas de obra va cambiando el equipo de personal. Están los hormigonistas en una etapa, en otra etapa está el equipo de terminación. Entonces no podemos pretender que con 2 charlas en toda la obra la gente sepa para qué separa, ¿verdad? Y es importante que sepa, porque si no, no le encuentra sentido a lo que hace. Entonces, que sepa por qué separa, que sepa el beneficio y que se enganche con toda la política del emprendimiento hacia la sostenibilidad, y que esa gente después pueda hacer un efecto multiplicador en su propio ambiente. Lo que hace a calidad ambiental interior, bueno, por las particularidades de la industria textil, todos son materiales altamente combustibles, entonces se prohibió directamente fumar en todo el recinto, ¿verdad? Se hizo un proyecto de ventilación que cumple con la normativa RAE 62.1, en donde se definen las tasas de ventilación, las tasas de aire exterior, en función a la cantidad, a la ocupación, a la actividad de esa ocupación y al área de cada ambiente. Se utilizaban pinturas de base agua que tienen bajo agua, que tienen compuestos orgánicos volátiles. Y esta es una particularidad de la planta industrial que, bueno, que yo sepa, en nuestro país no hay, ¿verdad? Que es el 80% de los puestos tienen climatización, ¿verdad? Toda la parte de costura, terminación, embalaje, tienen climatización, y eso hace poco se trató con el cliente de si se iba a cancelar la climatización de ciertas áreas o no, y no quiso saber nada, ¿verdad? Porque el tema que estamos hablando de la mejora de la productividad es una realidad, y el propietario, una vez que va operando, se va dando cuenta que eso sí mejora el hecho de que las personas estén cómodas, estén en un ambiente agradable y confortable, sí mejora la forma en que trabajan. En este caso también se realizó ese plan de gestión de calidad aérea interior. Acá se ven algunas imágenes donde se aspira debajo del piso técnico, debajo de sobre los cielos rasos. Eso es para evitar barrer en una época de la obra ya, para evitar levantar polvo y que se vaya acumulando en algunos lugares donde ya luego es difícil limpiar. Durante el proceso de instalación de ductos de aire acondicionado también se iban tapando cuando se terminaba la jornada laboral, o cuando había procesos que producían mucho polvo, para evitar que el polvo ingrese dentro del ducto y luego a la hora de insuflar en la etapa de operación la gente termine respirando ese residuo. El plan de gestión de calidad aire interior, antes de la ocupación, lo que pide es, digamos, como insuflar aire exterior durante un periodo X, de acuerdo al caudal, básicamente para limpiar de la obra todos los componentes volátiles de las pinturas, el polvo que quedó residual. Acá se ve en esta imagen, este es un prefiltro que se puso para no dañar el filtro que está acá abajo. En el caso de la planta baja y la planta de entrepiso se estuvo insuflando aire exterior casi por 10 días, y en las plantas tipo unos días menos. Pero acá se ve este color negro, es el aire que nosotros respiramos prácticamente, que es el aire inyectado del área exterior. El control de humo y tabaco, al igual que en la planta textil, está prohibido fumar hasta 8 metros de las puertas, en donde hay unos ceniceros, que dice que a partir de este momento es un aire limpio y uno ya no puede entrar a ese sector fumando. El monitoreo de la entrada de aire exterior y concentración de CO2 en los lugares de posible alta concentración de gente, como las salas de reuniones, auditorios y demás. Existen sensores de CO2, entonces cuando hay mucha gente y el nivel de CO2 aumenta, se inyecta aire exterior. El control de incremento de ventilación, también según las normas RAE. Control de fuentes de productos químicos y contaminantes, como es un edificio oficina, básicamente los únicos contaminantes o polvos que hay son los polvos del tóner. Entonces se crearon salas de impresión, que son salas
con una presión negativa, es decir, acá hay una succión, acá debajo del piso, porque el tóner cae y es tomado por aquí debajo. A modo de que cuando uno abra la puerta, que también tiene un sistema de cerramiento automático, el aire entra en la sala y no salga con el polvo del tóner que puede estar en suspensión. Existen unas alfombras antiensuciantes, que son unas alfombras que tienen como unas ranuras, que tienen unos 1,8 metros aproximadamente, para que uno dé 3 o 4 pasos antes de todas las entradas del edificio, para que uno vaya limpiándose los zapatos en ese lugar. La capacidad de control del sistema de iluminación es un poco lo que hablábamos, que se le pusieron unas lámparas independientes a cada uno de los puestos. El 98,7% de todos los puestos de trabajo tienen ese control de iluminación. La utilización también de los materiales con bajo COB. Y particularmente, bueno, se diseñó para que la gran parte de los empleados tenga visuales hacia el exterior. Acá vemos que el 98% de los empleados tiene visual hacia el exterior. Bueno, lo que hace innovación y diseño, el proyecto tiene comportamientos ejemplares en lo que hace a la maximización del espacio abierto. Hay 72% del espacio abierto, son más o menos 14.000 metros cuadrados entre áreas verdes y camineros peatonales. La reducción del efecto isla calor con el 100% de superficies de no techo reflectivas o verdes, y la gestión de residuos de obra con un 97% de residuos de obra que se desvían de los vertederos, que era parte del proceso que estaba explicando. Y por otro lado, la reutilización de agua tratada en los procesos industriales. El punto de esta innovación y diseño es básicamente un área donde uno puede tener un comportamiento ejemplar respecto a los comportamientos anteriores, de las áreas anteriores, o de algún punto que no haya estado previsto. En este caso, en la parte de sitio sustentable, como hay más de 200 pasadas por día de transporte público, se obtienen algunos puntos extra. La reducción de efecto isla calor, porque tenemos el 100% de las áreas no techadas que están cubiertas, con el índice de refracción solar mayor a 29. Y la gestión de los residuos de obra, que se llegó a un 96% de todos los residuos de la obra que se llevaron a reutilización o un reciclado. El área de prioridad regional es un área que no estaba disponible cuando hicimos la certificación del BVA, y que en la versión nueva se incluyó. Básicamente, para cada país o para cada zona se eligen cuáles son los créditos más deseables, y a esos, cuando el proyecto cumple esos créditos, se le dan puntos extras, ¿verdad? En este caso, el paisajismo eficiente en agua, las tecnologías innovadoras en aguas residuales y la reducción en el uso de agua, por todas las estrategias que hablábamos de la utilización del riego, del agua no potable para inodoros. Entonces, ¿cuáles son los resultados que obtuvimos? Básicamente, nuestro scorecard está a la izquierda. En sitio tenemos 25 créditos, en eficiencia en agua la totalidad, que son 10. En energía atmósfera es un poco el área débil de los proyectos en Paraguay, y creo que en algunas regiones cercanas también, porque en nuestro país no estamos acostumbrados a ser eficientes en la obra civil primero. No es solo una cuestión de la selección de los sistemas de iluminación y climatización, aunque también, pero arranca con todo lo que hablaba la arquitecta Beatriz, del estudio, del proyecto arquitectónico, de las sombras, de las orientaciones, y todo eso se refleja después en la eficiencia en energía. Entonces, ahí es donde se tuvieron menos créditos. En materiales y recursos 4, en calidad ambiental interior también, hay una característica en la calidad ambiental interior que, por la característica propia de la planta industrial, habían varios créditos que no eran conseguibles. Por ejemplo, la parte de vistas al exterior no era deseable porque, entrando más en el proceso textil, la iluminación natural es como que puede cambiar el color de las prendas o cambiar el color con el que se percibe un hilo en relación a la tela. Entonces, básicamente se quería toda iluminación artificial, y por ese motivo se limitó la entrada de iluminación natural a todas las áreas productivas, y toda la iluminación natural está orientada más a las oficinas administrativas. Entonces, hay ciertas características de cada emprendimiento que hacen que un crédito sea mejor de buscar o sea difícil, y básicamente hay que ponerle un poco
de pensamiento, a decir qué es lo que le va a servir realmente a este emprendimiento conseguir. No es una cuestión de conseguir crédito, sino decir que le sea útil al propietario tener esto, ¿verdad? No que sea una decoración para conseguir la certificación. Conseguimos, como ya había dicho, separar el 97% de todos los residuos de obra, un 62% de ahorro en agua. Esto es en parte por los artefactos que se utilizaron, todos de bajo consumo y doble descarga, y en parte por la utilización de agua no potable en el riego y en los inodoros. El 100% del riego se hace con agua pluvial y se obtiene un ahorro energético aproximado de 14% en relación a las RAE 90.1 según la simulación que está finalizando. En este caso, como en las versiones anteriores, son 69 puntos totales. Se obtuvieron 9 de los 14 en sitio sustentable, 4 de 5 en eficiencia en agua, energía y atmósfera 4 de 17. Energía y atmósfera como el área un poco más difícil. Materiales y recursos 4 de 13 y calidad ambiental interior 10 de 15. Innovación y diseño 5 de 5, ahí la verdad que no dice. Como resultado final tenemos que hay un 95% de residuos reutilizados o desviados de vertederos, un 34% de ahorro en agua, un 24% de ahorro en energía en base a la línea base de la que se estaba hablando, que es la norma americana ARRAE 90.1, un 45% de ahorro energético en base a un edificio similar, pero de características menos eficientes o estándares, en el caso de iluminación, aire acondicionado, y un 98% de puestos de trabajo con vista al exterior. Bueno, por último hicimos un análisis comparativo de los consumos para que sepamos de qué estamos hablando en nuestro país cuando hablamos de edificios sostenibles. Les adelanto que en el caso de Blue Design encontramos una serie de valores difíciles de analizar por las características de una planta industrial y bueno, los números que logramos con el BVA les van a ser probablemente más claros, pero sí quiero aclarar algunas cosas. Básicamente hablábamos de que tenemos un ahorro aproximado de 14% en relación a la línea base ARRAE que los expositores anteriores explicaron bastante bien a qué se refiere. Y en comparación a una planta industrial convencional estamos hablando de un aproximado de 20%. Como el análisis por metro cuadrado no tenía mucho sentido en una planta industrial, se realizó un estudio